Bienvenidos a un nuevo capítulo de nuestro programa. El 30 te escucha por las pantallas del canal de la gente, edición correspondiente a este viernes 4 de febrero del año 2022. Una jornada marcada por un intenso recambio de veraneantes. Muchos automovilistas que a esta hora repletan la carretera de norte a sur y de sur a norte en nuestro país, particularmente en la Ruta 5 Sur y lo propio también en la Ruta 5 Norte y por las vías interiores de nuestro territorio, como es el caso de la L30M que conecta San Javier con Constitución y hacia la zona precordillerana, tanto en la provincia de Talca como en la provincia de Linares. Día 703 de la emergencia sanitaria por coronavirus en Chile, una jornada que también ha estado marcada por un increchendo en términos de nuevos casos de contagio notificados asociados a la pandemia del agente viral importado, pandemia que por cierto tiene un desfase en términos del recuento de las personas infectadas, ya que muchos laboratorios de procesamiento, no necesariamente del Maule, sino que a nivel nacional, se encuentran al límite de sus esfuerzos, lo que ha provocado también que mantengamos cifras muy altas asociados a nuevas infecciones vinculables a la cepa Omicron del COVID. Un tema que naturalmente genera gran preocupación, que ha dejado coletazos en los más diversos sectores de nuestra sociedad. Y también una situación que es naturalmente objetable es el anuncio realizado en su momento por el todavía ministro de Educación Raúl Figueroa, quien aseguró en noviembre del año pasado y lo volvió a ratificar antes de salir de vacaciones, que las clases presenciales serán obligatorias y sin aforo limitado en las aulas en todos los niveles de la educación chilena a partir del 2 de marzo de este año. Es decir, en menos de un mes vamos a tener que ser testigos de un retorno masivo a la presencialidad. Se dejarán de lado las clases híbridas, salvo que se puedan eventualmente detectar contagios de alumnos o de profesores o de integrantes de la comunidad educativa dentro de un aula o dentro de un establecimiento. Considerando estos antecedentes, observando también el impresionante crecimiento que ha tenido la pandemia en menos de un mes, más de 30.000 casos que se han venido notificando de un tiempo a esta parte ya de forma constante y persistente. ¿Están las condiciones dadas para asegurar un retorno a las clases presenciales? ¿Están las condiciones dadas para el retorno a clases presenciales a partir del 2 de marzo? Hay varias polémicas que han surgido en torno a esta materia y que han sido debatidas y rebatidas tanto por el gobierno como por el Colegio de Profesores, y hay una mirada respecto del tema y que hizo el nuevo ministro de Educación, aquel que asumirá el mando de esa cartera a contar del 11 de marzo próximo, una vez que ya se instale el gobierno del presidente electo Gabriel Boric. Queremos conocer sus impresiones, sus puntos de vista aquí en nuestro programa. Llegamos hasta usted por cortesía de TV Cable Loncomilla y Multicom Maule, las comunas de Talca, Maule, San Javier, Villa Alegre y Linares, también a través de la señal Linares de Canal 30 y en nuestro sitio web canal30.cl, donde puede hacer clic en nuestra señal online y por cierto también, paralelamente, en sus tiempos libres, disfrutar de una propuesta especialmente diseñada para usted. 30 Radio, con la mejor selección musical de las últimas décadas y que puede ambientar sus momentos y que está disponible vía streaming a través de canal30.cl. También estamos online vía facebook.com/canal30 oficial, donde también puede dejar su comentario acerca de la pregunta que estamos planteando en esta jornada, una donde mucha gente está saliendo de vacaciones, otros tantos se estarán reintegrando próximamente a sus actividades cotidianas. ¿Están las condiciones para el retorno a clases presenciales? Es la inquietud que queremos plantear el día de hoy y donde usted, señora, usted, señor, tiene la palabra. 73256-1630 es el teléfono, 73256-1630 o bien a través del facebook.com/canal30 oficial. Vamos a contextualizar el escenario. A ver, el 11 de noviembre el Ministerio de Educación informó que habrá retorno a clases presenciales de forma obligatoria, pese a lo que está sucediendo.
retorno a clases presenciales de forma obligatoria. El escrito, entregado por el Ministerio de Educación a la opinión pública y también divulgado a todos los establecimientos existentes en Chile, públicos, particulares subvencionados y particulares, detalla que dada la importancia de las clases presenciales en el desarrollo de los aprendizajes y en el bienestar socioemocional de los alumnos, a contar de marzo se retoma la asistencia presencial obligatoria de los estudiantes. El texto, de hecho, se encuentra disponible en www.mineduc.cl, que es la página web oficial del Ministerio de Educación, www.mineduc.cl. Según el texto, estamos en los últimos meses del año escolar, contextualicemos, esto se publicó en noviembre, época en que cada uno de los establecimientos educacionales del país comienzan a planificar cómo será el próximo periodo, tanto en el ámbito académico como administrativo. Por lo mismo, dice, el Ministerio de Educación envió un oficio a todos los recintos educacionales con reconocimiento oficial del Estado para dar a conocer los lineamientos de funcionamiento para el año 2022. El documento agrega que actualmente, en base a la información recopilada hasta noviembre del año pasado, el 98% de los establecimientos escolares del país estaban con clases presenciales, lo que, según el Ministerio, sería una muestra de la confianza que han tenido las comunidades escolares que han permitido tener un reencuentro seguro y gradual en las salas de clases y han logrado convertirse en espacios seguros para la formación de los alumnos. Debido a lo fundamental que son las clases presenciales en el desarrollo académico y socioemocional, el escrito detalla que a contar del miércoles 2 de marzo de este año, fecha de inicio del año escolar 2022, se retomará la asistencia presencial obligatoria de los estudiantes. Claro que el panorama epidémico de noviembre es totalmente distinto al que estamos enfrentando ahora en febrero. Incluso el propio ministro de Salud, doctor Enrique París, argumentó que durante los últimos días de este mes podríamos tener un incremento cercano a los 70.000 contagios. 70.000 contagios por día. Están las condiciones dadas para retornar a clases presenciales. No hay aforo limitado. Las clases en el aula serán para todos los estudiantes de un curso en específico. Si son 15, si son 30, si son 45, todos deben estar simultáneamente en la misma sala, con resguardo sanitario y con el profesor en la misma aula. La evidencia nacional e internacional muestra, argumentaba en su momento el ministro de Educación Raúl Figueroa, que la pandemia generó un verdadero terremoto educativo donde los alumnos perdieron su desarrollo académico y el contacto con sus compañeros, afectando gravemente su sociabilidad, por lo que hemos sido insistentes en la importancia de ir a clases presenciales y la obligatoriedad a contar de marzo del próximo año, por el 2022, busca que cada alumno pueda retomar sus estudios de forma regular y tener una formación integral, señaló el secretario de Estado. El documento además señala que se retoman funcionamientos regulares de los recintos como el programa de alimentación escolar que a partir de marzo de 2022 volverá a tener un sistema regular de forma presencial, el que será coordinado por la JUNAEP. O sea, la alimentación va a ser únicamente en el establecimiento, tanto desayunos como también los almuerzos y eventualmente el momento de la merienda a mitad de la tarde. En aquellos establecimientos que tienen jornada escolar completa, deben retomar ese régimen a partir de marzo, con el objetivo de mitigar el impacto que ha generado la pandemia. De igual modo, se sugiere flexibilizar la jornada escolar completa de acuerdo a criterios como, por ejemplo, utilizar parte del tiempo libre y de libre disposición para organizar la atención de alumnos que tengan un nivel insatisfactorio de desempeño mediante talleres de nivelación. Asignar tiempo adicional a aquellas asignaturas en las que los estudiantes no tienen un óptimo rendimiento. Brindar diversas oportunidades como talleres para que los alumnos expresen y desarrollen su potencial en todas las áreas de su formación, como espiritual, ética, afectiva, social, intelectual, artística y o física. Además, el plan de estudios para el año 2022 deberá incluir todas las asignaturas del plan vigente y las horas de cada asignatura se podrán redistribuir considerando el contexto de aprendizaje de ese año. Ahora, ¿qué dice esta información divulgada el 11 de noviembre del año pasado por el Ministerio de Educación y que no se ha vuelto a actualizar? Los protocolos con medidas de protección y prevención sanitaria seguirán vigentes para todos los establecimientos de acuerdo a lo que disponga la autoridad sanitaria. Y en caso de que algún recinto deba suspender las clases presenciales por la aplicación de protocolos, los colegios deberán velar por la continuidad de los aprendizajes de forma remota, teniendo en cuenta que esto es algo excepcional.
para facilitar la implementación de todos estos lineamientos durante el mes de marzo de 2022, en un mes más, los departamentos provinciales de educación estarán a disposición de los establecimientos escolares para conocer sus dudas y resolverlas de forma oportuna. Esto se publicó el 11 de noviembre de 2021 en la página web del Ministerio de Educación y no se ha actualizado. Un tema que naturalmente ya está generando más de alguna controversia entre los padres y apoderados, quienes han entrado en un terreno de mucha incertidumbre. ¿Valdrá la pena comprar los útiles escolares? ¿Se justifica comprar los uniformes si los contagios no ceden? Por el contrario, están rompiendo cada día nuevas barreras, se están superando más umbrales, hay más preocupación respecto de lo que está aconteciendo en nuestro territorio nacional por el elevado número de casos de contagio asociados a la pandemia del coronavirus y sus variantes. El documento de noviembre se hizo antes incluso de que se diera a conocer la irrupción violenta de la variante Omicron surgida en el continente africano. La variante Omicron se conoció después del 18 de noviembre. El documento del Ministerio de Educación data del día 11, o al menos el 11 se publicó porque fue trabajado con anterioridad. Es decir, en el momento en el cual se divulgó esa información no existía ni siquiera la más remota idea de que íbamos a llegar al momento epidemiológico tan complicado que estamos viviendo ahora. Pero tampoco se ha adaptado el documento. Es decir, en cierta medida y de forma soslayada, y como todas las cosas en Chile, vamos a estar encima del retorno determinando si vale o no la pena volver a las clases presenciales. Más o menos por ahí va a ir el camino. Ahora, ¿qué dijo el ministro de Educación subrogante por las declaraciones del Colegio de Profesores? Porque hace muy poco justamente el Colegio de Profesores entregó una mirada bastante contradictoria a las intenciones del ministerio. Es decir, según los directivos del magisterio, no existe posibilidad alguna de que se puedan retomar las clases presenciales. Y eso motivó un pronunciamiento de parte del actual gobierno. En ese mismo sentido, el ministro subrogante de Educación, porque febrero es el mes de las subrogancias, Jorge Poblete, abordó en Radio Duna de Santiago los dichos del presidente del Colegio de Profesores, Carlos Díaz, ante la vuelta a clases de manera presencial que se espera en marzo. Díaz cuestionó la vuelta a las aulas, indicando que si no se dialoga con los padres de familia, no se generan las confianzas, añadiendo que si se continuaba con este nivel de contagios que se tiene hoy en día, por supuesto que está en riesgo el retorno a la presencialidad. Al respecto, el ministro subrogante de Educación, Jorge Poblete, indicó que le parecían poco honestas las declaraciones del presidente del Colegio de Profesores, pues la experiencia del retorno a clases de manera presencial se trabajó con las comunidades educativas basándose en el diálogo, y la experiencia internacional ha demostrado que es necesario mantener las salas de clases abiertas. Me parecen poco honestas intelectualmente las palabras y orientadas con un objetivo distinto, que es el bienestar de nuestros niños y niñas. Cuando hemos visto internacionalmente la importancia de mantener las clases presenciales, destacó. Llegamos a un consenso nacional e internacional respecto de la importancia de mantener la presencialidad como una regla general. Muchas organizaciones internacionales han respaldado tales medidas, argumentaba el ministro subrogante de la cartera educativa. En ese sentido, agregó Jorge Poblete que la experiencia real en Chile en la apertura de colegios se hizo justamente basado en un diálogo con las comunidades educativas que trabajaron arduamente para permitir el 100% de los colegios abiertos el año pasado. Y el futuro ministro de Educación también habla de que la presencialidad es la regla general. Ya vamos a escuchar sus declaraciones. Se tiene la experiencia, además, del avance de esta misma medida en los países desarrollados, añadió, en donde hay plena conciencia que para el bienestar de los niños se requieren las escuelas abiertas. Pero Chile no es un país desarrollado. Ojo, hay zonas que están a 20 minutos de un área urbana que no tienen agua. Distamos bastante de ser un país desarrollado en esa materia. Y junto con eso, dijo el ministro subrogante de Educación, Jorge Poblete, también tenemos protocolos que han sido la base con la forma en la que actualmente se ha trabajado para abrir los colegios de Chile, aún en momentos en los cuales no contábamos con la vacunación. Así declaró que las palabras del presidente del Colegio de Profesores no se condicen ni con la realidad ni evidencia y generan un ambiente de pánico infundado. 37.000 contagios en un día en todo el país, no sé si no serán un suficiente argumento que justifique las palabras del Colegio de Profesores, y sin tomar partido,
es solo cosa de ver el fenómeno. Aportan muy poco en generar la tan anhelada confianza que el mismo presidente del colegio menciona cuando él conoce y sabe que en Chile sí se ha trabajado la apertura de escuelas en base a las confianzas con las comunidades educativas. El año pasado terminamos con un 100% de presencialidad, puntualizó el ministro subrogante de Educación, Jorge Poblete, desdiciendo los antecedentes expuestos por el presidente del Colegio de Profesores, Carlos Díaz, a nivel nacional. Pues bien, vamos a ver qué es lo que dice ahora el ministro electo de Educación. Un tema no menor. Marco Ávila, el futuro ministro de Educación, confía en que para el próximo mes las escuelas, colegios y liceos del país puedan retornar a las clases presenciales. Esto luego de que el presidente del Colegio de Profesores, Carlos Díaz, pusiera en duda una eventual vuelta a las aulas para el próximo 2 de marzo. Hoy, mayoritariamente, no están las condiciones para volver a clases presenciales, dijo el timonel de la gremial, asegurando que no están las confianzas en los padres y apoderados porque no existe claridad de cómo están los establecimientos para recibir a los alumnos. Lo dijo en Diario El Mercurio. Y ante tales dichos, el futuro ministro de Educación, Marco Ávila, salió a calmar la situación, recalcando que su postura y la del próximo gobierno será la de la presencialidad. Estamos revisando, observando. Entonces, opinar ahora no tiene mucho sentido. Solo puedo repetir lo que el presidente ha dicho. La presencialidad debe ser la regla, añadió Ávila en Diario La Tercera. Según Díaz, la principal preocupación del Colegio de Profesores está puesta en que los niños no lleguen a nuestros establecimientos, que volvamos a tener una lógica de presencialidad falsa, de que hay clases presenciales, pero a las escuelas llega el 10 o 15% de los estudiantes. Por ello cuestiona que no se les ha consultado a los padres y apoderados sobre una postura frente al retorno de clases de manera presencial. En sus primeras entrevistas, el también profesor de castellano ya dejó en claro que aunque su cartera observará y repensará la presencialidad de las aulas, retornar a ellas naturalmente que será una prioridad, siempre y cuando la condición epidemiológica así lo permita. Y hoy, a todas luces, claramente no se ve una condición posible de que pueda facilitarse una vuelta a clases presenciales. Si bien esa es la regla, la de la presencialidad, dijo el ministro de Educación del próximo gobierno, Marco Ávila, creemos que este proceso que hemos llamado de recuperación de aprendizajes post-pandemia, tenemos que ser capaces de diseñarlo e implementarlo de manera dialogada con los gremios, con las familias, con los profesores, las profesoras, los equipos directivos. Ahora, en todo caso, Ávila reafirma su postura. Las primeras en abrirse y las últimas en cerrarse deben ser las escuelas. Creo que ese debe ser el mensaje, no en responder para hacer polémica. Ahora, quienes tienen mucho que opinar frente a las políticas que se tomen frente a este tema son los profesionales de la salud. Por eso, Gabriel Cavada, epidemiólogo, integrante de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile, recalcó que mirando los estudios de proyecciones, para la primera o segunda semana de marzo, la curva de contagios debería estar controlada. Es decir, de aquí a la primera o segunda semana de marzo, debería haber, según los cálculos y proyecciones, una disminución en los casos de contagio. Claro que estas proyecciones son variables, se evalúan minuto a minuto. Están prácticamente en el mismo terreno que la proyección meteorológica. El médico que ha observado desde el inicio el desarrollo de la pandemia en el país asegura que esta y la próxima semana se vivirán los pics de contagios, pero luego deberían decaer. Además, frente a las dudas sobre el peligro en el retorno a las clases presenciales en las escuelas, el doctor Cavada es tajante, poniendo de prioridad a los profesores en la vacunación y con los niños con sus esquemas de vacunación completos, es decir, con primera y segunda dosis, y en los casos que correspondan la tercera, no debería haber problemas. La evidencia ha demostrado que la curva de contagio se comporta igual en niños que en adultos, por lo que no es tan real que ellos estén más propensos a brotes de contagio. En tanto, los apoderados también han expresado sus dudas e inquietudes respecto de un eventual retorno a clases en marzo. Marisol Valenzuela, presidenta del Centro de Apoderados del Liceo Javiera Carrera,
también conocido como Liceo 1 de Santiago, dice entender las aprehensiones que posee el Colegio de Profesores. Dijo, como apoderada, creo que sí o sí las alumnas deben volver a clases, porque el daño que han sufrido las estudiantes ha sido bastante grande. Sin embargo, no sé si es que estarán las condiciones dadas para que esto se lleve a cabo en los tiempos que está proponiendo el actual gobierno. Es decir, volver a clases presenciales y sin límite de aforo en las salas a partir del próximo 2 de marzo. Esto porque, según la apoderada, en su establecimiento, Liceo 1 Javiera Carrera, hasta el mes pasado aún no se iniciaban trabajos para mejorar todas las falencias estructurales que allí tenían. Tampoco sabemos cómo se podrán controlar las distintas normas sanitarias o protocolos o qué tipo de colaciones recibirán las estudiantes por parte de la JUNAEP. Pensar en una cosa implica observar todos los detalles asociados. Cuando un niño o una niña pisa una sala de clases, hay que preocuparse por la estructura, si están los aspectos asociados a la separación y distanciamiento de las mesas y las sillas respecto de un u otro pupitre. Hay que preocuparse también de los tiempos de recreo, de los tiempos de colación, de los tiempos de ingreso y salida a cada establecimiento educacional. Si un colegio, independientemente de su categoría, municipal, particular subvencionado, particular absolutamente dentro de su estructura, tiene la cantidad de salas para el funcionamiento simultáneo de un número de cursos o en su defecto se irá a repartir la jornada con, por ejemplo, los más grandes en la mañana y los más pequeños en la tarde. ¿Cómo se van a controlar todos esos aspectos? Será fundamental. Cómo también controlar el espíritu inquieto de las niñas y los niños, quienes muchas veces se olvidan de que tienen que usar una mascarilla. Vamos a ver si estaremos o no en condiciones de aquí a marzo para el retorno presencial a las clases en el territorio nacional. Una situación que hoy es exigencia, una situación que hoy ha sido refrendada y reforzada tanto por el actual ministro de Educación subrogante, Jorge Poblete, porque Figueroa, el actual, está de vacaciones, y también lo ha deslizado el futuro ministro Marco Ávila. Es fundamental la presencialidad, pero al menos da espacio a repensar la realidad de acuerdo al comportamiento epidemiológico. Hoy hemos tenido cifras de contagio que son sumamente preocupantes, más de 37.000 casos en el país. Otra vez superamos el umbral de los 2.000 casos en la región del Maule. Tenemos un número de 3 personas fallecidas. Estamos en verano. Imagínense lo que sería esto en periodos más normales. Por lo mismo, hay que ser muy cauteloso con lo que está sucediendo y saber, de acuerdo a las proyecciones matemáticas y los cálculos epidemiológicos, si es que en algún momento efectivamente la curva será descendente o vamos a seguir trepando a lo más alto de esta verdadera montaña rusa que ha sido la pandemia y particularmente en un periodo sumamente crítico, como es el vinculado a la fuerte presencia de esta cepa mutacional, la de la variante Omicron. Participe con nosotros 732561630, 732561630 o nos escribe en el facebook.com/canal 30 oficial. Hay varios comentarios a esta hora de la tarde que se encuentran en nuestra red social, en el facebook.com/canal 30 oficial, para conocer mayores detalles respecto de lo que ha significado la pregunta que hemos querido plantear en el capítulo de hoy y que pasamos a revisar justamente en nuestra plataforma digital, destacando la valiosa interacción y agradeciendo el tiempo que se han dado nuestros televidentes para ser parte del diálogo y la discusión y el análisis que naturalmente debe ser fortalecido en este aspecto que es fundamental, ir conociendo las diferentes miradas acerca de una inquietud que es latente y que genera gran preocupación e interés por parte de nuestros televidentes. A este costado de la pantalla se encuentran justamente las inquietudes que han sido observadas a propósito del tema que hemos planteado el día de hoy. ¿Qué dicen nuestros televidentes? Hay varios comentarios que han llegado a esta hora de la tarde a nuestro programa y pasaremos a dar lectura. Yelita Vázquez es categórica, dice derechamente no están las condiciones dadas para el retorno a clases presenciales. Maribel Rebolledo, y los contagios siguen en aumento. En breves minutos ya estaremos detallando la situación. Solo le puedo adelantar que hay más de 37.000 nuevos casos a nivel nacional, más de 2.000 contagios en la región del Maule y una altísima demanda que ha generado un retraso de hasta 4 días para conocer los resultados de una muestra de PCR.
Marichel Silva dice categóricamente no. Pepe Lepuf Maucho también con nosotros a esta hora opina. Claramente no están las condiciones, algunos colegios pueden mantener ciertas normas de salubridad, pero no todas. Además, dice, los más afectados son los alumnos más vulnerables, que coincidentemente van a los colegios municipales. No existen las condiciones en los colegios ni en muchas casas. Los sostenedores deben fijar un plan de contingencia, dividiendo lo más posible los cursos, propiciando alejamiento entre ellos. Se nos viene una labor de educar a las familias y a los niños sobre las normas de higiene. La realidad a veces es distinta en algunos colegios con más recursos y que socioeconómica y culturalmente tienen más acceso a todo. Los sostenedores e inversionistas, agrega, de los colegios particulares presionarán por la presencialidad, ya que a ellos les interesa más la mensualidad que los niños. Fernández de León, si van a los cines, si van a los malls, si andan en las discos o en los circos, claro que podrían ir a los colegios. Una mirada que entrega Fernández de León. Carolina Acevedo, por otra parte, dice no. ¿Ustedes creen que en un colegio de más de 500 alumnos los niños van a tener distanciamiento social? No, ¿cómo tan inconsciente? Todos son nuestros hijos, ¿cómo no entienden? Al menos yo no estoy de acuerdo. Gracias, Carolina. Agrega Pepe Lepuf Maucho. Mientras los colegios sean vistos como guarderías, no están las condiciones para clases presenciales. Debe haber un compromiso y la colaboración de sostenedores, padres y apoderados en general de la comunidad. No es justo saturar y estresar a los trabajadores de la salud y de los CESFAM por mejorar las cifras económicas del país. Miradas que, por cierto, reflejan opiniones acerca de esta materia. Y al teléfono está a esta hora en contacto con nosotros Carlos. El 30 te escucha. ¿Están las condiciones para la vuelta a clases presenciales en marzo? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Está súper complicado porque está subiendo mucho, pero yo creo que no están las condiciones. ¿Por qué? Pero porque una, que está subiendo mucho, una, que el Omicron no es un virus que caiga, que queda en el aire, que es fácil el contagio. Sí. Y la otra, que los papás, donde el contagio es tan fuerte, no van a querer. Pero le encuentro razón a un señor, no sé, una señorita que opinaba, no los mandan al colegio porque se van a contagiar, pero andan con ellos en el cine o en el mall. Tiene toda la razón. Sí, pero así como yo creo que no están las condiciones, tampoco están las condiciones en este país para que el fútbol se juegue con público. Ya. Entonces, si van a decir que en marzo no se regresa porque no están las condiciones muy bien, entonces también deberíamos de sacar a la gente de los estadios. O sea, ¿usted cree que para algunas cosas sí están las condiciones, pero para la vuelta a clases no deberían aplicar tampoco las mismas condiciones considerando las comunidades escolares? Muchas veces en una jornada escolar completa hay más de 1000 alumnos en un mismo establecimiento y el plantel de académicos que también es numeroso, más el personal de asistencia. Sí, no, y realmente no se cumple, no se cumple, o sea, no, los chicos igual se sacan la mascarilla, andan jugando, transpiran, toman, es muy difícil controlarlos, es súper difícil. Carlos, ¿y qué es lo que se debería pensar si es que mantenemos la situación sanitaria que hoy muestra una clara tendencia al alza? Es que yo creo, mientras no se tomen medidas fuertes, esto es como que es lo que yo le digo, si esto no va a pasar porque no hay medidas nomás, porque los restaurantes están abiertos, porque no en todos los locales no toman la temperatura, porque esta es una variante que es de fácil contagio. Sí. Y por eso sí, está súper complicado de volver. O sea, en este sentido, desprendo de sus palabras que debería haber un mayor endurecimiento de las medidas para tratar de que sí, entre todos esto se supere. Endurecimiento, pero me gustaría así que los funcionarios volvieran. ¿Ya? Por ejemplo, que las clases fueran desde los colegios. ¿Cómo así? No entiendo. Por ejemplo, las clases virtuales las hicieron los profesores desde el colegio. Ya. Que entraron a las 8 y a las 8:30 de la mañana empezaron las clases virtuales. Y si cumpliera un horario igual como si estuvieran con chicos. Ya. Que para mí no es justo, que la gente que trabaja en educación
no siendo culpa de ellos, se queden en su casa, mientras que los municipales tienen que ir a trabajar todos los días. Ya. Sí, lo que pasa es que hay un punto, Carlos, que también ha sido parte de la discusión. Las clases telemáticas no están consideradas a partir de marzo. Se habla de un retorno presencial absoluto. Claro, pero se habla de un retorno presencial. Este gobierno. Sí. Y recordemos que en marzo viene otro gobierno. Pero el 11, las clases comenzarían el 2. de marzo. Claro. Claro, yo creo que la parte política debería ser un poquito más inteligente y entre los dos, y entre el que se va con el que llega, tomar un acuerdo que se va a hacer. También me gustaría que de parte del ministerio se diera la orden que no exijan uniformes. Ya, como está pasando en Constitución, donde no va a ser obligatorio el uniforme en los colegios municipales. Claro, ¿por qué? Porque en este tiempo no se puede comprar un uniforme si no sé que mi hijo lo va a ocupar un mes o 2 meses. Claro. Sí, pues hay muchas dudas. Eso es. Sí, también hay dudas si comprar o no todos los útiles escolares sugeridos. Bueno, inquietudes absolutas. Sí, pues... Bueno, sí, usted también es funcionario de un colegio, entiendo. Alguna vez creo que lo comentó, si la memoria no me traiciona. Sí, yo soy funcionario, por eso yo puedo hablar... Puedo hablar por lo que yo veo, ¿me entiendes? Sí. El año pasado tuvimos clases, pero igual los chicos andan jugando, son niños, se sacan igual la mascarilla, el furgón, se le toma la temperatura, la subida del furgón, la bajada del furgón, pero igual es que lo que pasa es que esta variante es mucho más contagiosa. Sí. Es como una mamá con 3 hijos chicos en casa. Los puede controlar bien a los 3, que no boten papeles, que no jueguen. Es complicado, entonces es complicado. No me diga en qué colegio para no complicarlo, pero en su establecimiento ¿hubo contagios de coronavirus? No hubo. Teníamos un plan de retorno. Ya. Y a los chicos se les tomaba la temperatura, obligación el furgón tomarla. Ya. A la subida, y esa temperatura tiene que coincidir o variar un punto de más o menos con la temperatura que se le toma al chico en el colegio. Ya, correcto. ¿Cierto? Después de los recreos, pero no son todos los niños que van, los que no seguían en clase online. Pero entonces va un grupo una semana de 40 a 50 niños, otro grupo otra semana de 40 a 50 niños. Y los recreos son para, por ejemplo, 2 cursos salen 15 minutos o 20 minutos. Después entran 2 cursos, salen 15 o 20 minutos ellos. No sé si me entiende cuál es la idea. Sí. Para que no se junten. Sí, pero si consideramos lo que dice al pie de la letra, el documento que acabábamos de leer del Ministerio de Educación, aquí se está condicionando el retorno de todos los alumnos, no en un curso dividido con algunos en la sala y otros de forma telemática. Yo le digo lo que yo viví el año pasado. Sí, de acuerdo. Ahora, yo creo que el que hace la ley nunca ha trabajado en un colegio. Ok. Disculpa que le diga, pero yo creo eso. No, sí, está bien. Porque es fácil decir las cosas de atrás de un escritorio, ¿cierto? Sin conocer la realidad. ¿Cómo controlo a 200 niños? Correcto. O sea, debería haber un punto de encuentro de aquí al próximo mes. Un punto de equilibrio, sí. Nosotros los chicos llegaban con su mascarilla. Desde su casa, después del primer recreo, se le cambiaba mascarilla. Todos los baños marcados, los vanitorios marcados, los asientos marcados. Tratábamos de que no se juntaran, que conversaran en un círculo, pero manteniendo una distancia, dentro de lo que se pueda. Correcto. Bien, Carlos. Saliendo a los turnos, todos los funcionarios, a los turnos de recreo, cuando un curso sale, a ese curso va la persona encargada del aseo, le pasa alcohol gel en las mesas, no sé si, ¿me entiendes? Se ventila la sala. Pero ya con la cantidad de alumnos que
que hay es súper complicado. Sí, vamos a ver si todos los colegios, tal como en el suyo, tendrán la capacidad de mantener esta rutina de higienización, sanitización y limpieza de las aulas. Este tema nosotros la teníamos porque prácticamente es un colegio chico, pero es un colegio que tenga 700 alumnos. Yo tengo una hermana que es directora en Viña del Mar que tiene 800 alumnos con eso. Mire. Y no es fácil. Correcto. Bien, No Carlos. Ojalá que pueda haber un punto de acuerdo para evaluar a ciencia cierta qué va a pasar el próximo 2 de marzo. Si valdrá la pena o no el retorno presencial a clases considerando el actual escenario de contagio. No, sí lo entiendo. Pero hoy no están las condiciones dadas, definitivamente. No, así con 37.000 casos y San Javier que sube y sube, no, para nada. Correcto. Carlos, como siempre, le agradezco mucho. Gracias a ustedes, que estén bien. Una buena tarde, muy gentil. Carlos, televidente de nuestro programa El 30 te escucha. Bueno, hemos observado declaraciones del ministro subrogante de Educación, Jorge Poblete, las que argumentó en su momento el titular de la cartera, Raúl Figueroa, en un documento que fue emitido y publicado en noviembre del año pasado, semanas antes de la irrupción violenta de la variante Omicron en el mundo. La situación ha cambiado radicalmente en los últimos 3 meses, desde la publicación de ese documento, pero no hay ninguna actualización que lo contradiga. Es más, se sostiene la necesidad del retorno presencial a clases a contar del 2 de marzo. Estamos a un mes, prácticamente menos de un mes, para que esto se concrete. Sin embargo, tenemos una cifra de contagios que va escalando, ascendiendo día a día, tanto a nivel nacional como en el territorio regional. ¿Qué dijo Carlos Díaz, el presidente del Colegio de Profesores? Hoy día en riesgo está el retorno a la presencialidad. En medio de una compleja situación sanitaria que atraviesa el país, cuyos índices de contagio han roto récords todos estos días, que sigue siendo materia de discusión la posibilidad de regresar a las clases presenciales, pese a la resolución del Ministerio de Educación que fijó su obligatoriedad sin aforo límite a contar del próximo 2 de marzo. Precisamente el futuro titular de la cartera, Marco Ávila, se refirió a esta situación y comentó que pese a estar de acuerdo en poner el foco en el retorno a la presencialidad, la obligatoriedad queda puesta en duda en lo que pueda determinar el gobierno. Lo que sí podemos hacer desde el 11 de marzo es repensarla. La vuelta a clases es el 2, con un gobierno. El futuro gobierno asume el 11. Esto sobre el presidente del Colegio de Profesores, Carlos Díaz, que vio la posibilidad de plantear al presidente electo, Gabriel Boric, esta inquietud. Dijo que indudablemente seguimos sosteniendo que la presencialidad es irreemplazable, en que hay que hacer todos los esfuerzos en conjunto con todas las comunidades educativas y escolares para dar las garantías, la tranquilidad y la confianza a las y los apoderados para que puedan enviar a los niños a la escuela. Sin embargo, apuntó a la complejidad del escenario debido al aumento de los casos por COVID-19, criticando que frente a esto tampoco hay ninguna medida por parte de la actual autoridad para revertir esta situación. Hoy día está en riesgo el retorno a la presencialidad porque los padres, si no ven medidas concretas que se conversan con ellos, obviamente no van a enviar a los niños al colegio. Nosotros queremos volver a las escuelas, queremos la presencialidad. Nos parece que hay que hacer todos los esfuerzos para ello, pero en diálogo y resolviendo los problemas que hay en cada establecimiento educacional, cada uno de ellos, punto por punto, para que efectivamente esta presencialidad se haga real, enfatizó. Asimismo, el dirigente se refirió al reciente estudio del Ministerio de Educación que da cuenta sobre el impacto de la pandemia en la empleabilidad de los estudiantes. Dicho informe reportó que por primera vez en 10 años aumentaron los escolares que trabajan, llegando a un 4,9% a nivel nacional desde el año 2020. Sobre esta materia, el líder del Magisterio destacó la necesidad de que el Estado y las familias puedan generar las condiciones para que ese niño o niña vaya a la escuela, que es el lugar donde debe estar y no tenga que estar trabajando. Creemos que es fundamental y se lo vamos a plantear hacia el ministro de Educación en cuanto nos reunamos con él para generar un plan para enfrentar el rezago estudiantil y recuperar los aprendizajes perdidos durante todo este periodo de la pandemia del coronavirus. Finalmente, el dirigente manifestó su rechazo a las clases híbridas, calificándolas como el peor de todos los sistemas. Según expresó Carlos Díaz, presidente del Colegio de Profesores, eso lo han demostrado estos 2 años de pandemia, donde el sistema híbrido, pedagógicamente hablando, no es ningún aporte o solución al problema. Nosotros apostamos a generar las condiciones para el retorno a la presencialidad. Creemos que eso es lo que hay que trabajar.
vamos a tener que saber convivir con este virus, eso es una realidad, pero en ese sentido creemos que hay que buscar los caminos que resuelvan que en los colegios tengamos verdaderamente condiciones seguras, y eso significa dialogar y resolver los problemas existentes en cada territorio. Pero hay otra coyuntura entre medio. Los niños van a volver a clases con un gobierno y el electo asume el 11 de marzo, es decir, van a tener clases por prácticamente 10 días de forma presencial. No lo sabemos. Eso va a depender únicamente de cómo vaya evolucionando día tras día la emergencia sanitaria del COVID-19. Lo único que tenemos a mano son cálculos, son proyecciones, son estimaciones de lo que eventualmente pueda suceder. Algunos especialistas han advertido que los contagios podrían alcanzar su máximo a fines de febrero. Otros que la curva descendente podría comenzar recién entre la primera y la segunda semana de marzo. ¿Qué hacemos? Y todavía no hay respuesta, porque no hay nadie, están todos subrogando. El titular de Educación está de vacaciones y el subrogante simplemente está replicando lo que tiene que decir. Entonces, por lo mismo, hay muchas dudas y hay mucha incertidumbre. Pero hay que pensar también en que la vuelta a clases no es tan solo cruzar la puerta del colegio y llegar a la sala. ¿Cómo se traslada un niño o una niña o un adolescente desde su casa al establecimiento? No todos los padres, no todos los apoderados tienen un auto, una moto o una bicicleta o una moto de estas Torito para llevar a sus hijos al colegio. Tienen que subirse una micro, viajar en un colectivo, desplazarse con familiares o amigos o hacerlo en un transporte escolar. Están las condiciones dadas, epidemiológicamente hablando, sanitariamente hablando, para el retorno a clases presenciales. Esa es la pregunta del capítulo de hoy en el 30 Te Escucha. Faltan 14 minutos para que sean las 5 de la tarde, 14 para las 5. Un momento en el cual también queremos seguir analizando esta situación, invitándole a participar e interactuar con nosotros a través del 73-256-1630, nuestro teléfono, 73-256-1630, y también en nuestro fanpage en facebook.com/canal 30 oficial. Estamos en un periodo de bastante transición, qué duda cabe, es transición absoluta. Y también del anhelado descanso. Pero el descanso tiene una serie de protocolos para poder cumplir y dar con ese descanso. Es el caso de lo que se está implementando en el terminal de buses de Talca, que tiene una alta población flotante. En tiempos normales, entiéndase como normales hasta el 2 de marzo del 2020, un día antes de que irrumpiera la pandemia en Chile, había cerca de 20 o 25 mil personas que diariamente se movilizaban en el terminal. Hoy la cifra ha disminuido, pero si la comparamos con los tiempos de pandemia más difíciles, se han elevado. Y por lo mismo se están aplicando una serie de medidas objeto de entregar seguridad sanitaria tanto para los usuarios como para los operadores. Así lo refleja la siguiente nota. En pleno periodo estival, el flujo de pasajeros que llegan y salen desde el terminal de buses de Talca hacia su destino ha experimentado un incremento evidente. Antiguamente manteníamos alrededor de 20.000 pasajeros, ahora algo de 10.000, 12.000 pasajeros se está manteniendo en forma diaria, ya sea de población flotante o gente que normalmente todos los días ocupan el recinto terminal por los servicios rurales que abordan aquí en el terminal de Talca. Un fenómeno propio de la presente temporada, lo que llevó a la administración del recinto a tomar una serie de medidas para verificar los protocolos y su cumplimiento, debido al contexto de pandemia y las exigencias hechas por el Ministerio de Salud. Al momento de salir, ustedes saben que tienen que tener su pase de movilidad activado, el cual va a ser consultado al momento de comprar el pasaje y va a ser consultado y revisado al momento de abordar los buses, que sobrepasen los 200 kilómetros. Adicionalmente, las personas que llegan a la región del Maule serán abordados por fiscalizadores de la Seremi de Salud, facultados por normativas de la Seremi de Salud, para ser llevados los pasajeros que lleguen, como reitero, para ser llevados al testeo de antígeno para coronavirus. Sin embargo, acerca de este operativo de testeo dispuesto en las dependencias del rodoviario, existen algunas salvedades que fueron aclaradas. El testeo antígeno acá del terminal de buses es solamente para los viajeros del terminal de buses, no es de forma voluntaria para gente que venga desde la ciudad de forma externa. Para eso existen los servicios de salud dispuestos para ello aquí en la región o en la provincia de Talca. Las exigencias formuladas para quienes se trasladan con frecuencia o son operadores del transporte de pasajeros fueron evaluadas por la ciudadanía.
Ojalá que seamos todos responsables y cumplamos con la norma. Y eso va a minorar los contagios. Lo encuentro perfecto. Así que tiramos para arriba, ¿no? Es una medida necesaria, ¿no? Necesaria, obligatoria y que fuera mucho poquito más estricto. Porque en las playas se ven mucha gente sin mascarilla. Así que no. Muy válido. Excelente, porque de esa manera se previenen los contagios. Son medidas que se tienen que tomar. ¿Tienen que seguir reforzando? Claro, obviamente. Cualquier pasajero debe portar su pase de movilidad para acceder a un medio de locomoción, siempre y cuando el viaje supere los 200 kilómetros de distancia desde el punto de partida. De lo contrario, debe mostrar un PCR con resultado negativo. Si no porta el pase de movilidad, simplemente no puede viajar. Las empresas de buses le pueden denegar el viaje y si hay algún conflicto o algún problema se llamará a las autoridades que correspondan, que es Servicio Sanitario o si no Carabineros de Chile. Si no porta el pase de movilidad, el PCR tiene que traer un PCR negativo, un antígeno no es el que sirve, es un PCR. Febrero es considerado a nivel popular como el mes en que la mayoría de los chilenos inicia sus vacaciones, lo que conlleva a sostener estas medidas que permitan evitar contagios de COVID-19 y, en consecuencia, a disfrutar del viaje sin mayores imprevistos, siguiendo los protocolos. Siguen llegando opiniones acerca del tema del día mientras coincidimos con este nuevo recambio de veraneantes. Hay mucha la gente que a esta hora está iniciando su periodo de descanso y otros que se van a reintegrar a sus actividades habituales dentro de las próximas jornadas. Sin embargo, también es importante reconocer que hay algunas dificultades y problemas que se han percibido, por ejemplo, en la Ruta 5 Sur. Han ocurrido varios accidentes de tránsito durante las últimas horas, así que la principal recomendación apunta a conducir muy atento, muy atenta a las condiciones viales, a objeto de evitar naturalmente algún tipo de imprevisto. Vamos a seguir revisando algunas miradas y posturas. Pepe Lepuf Maucho, todas las acciones que ha implementado el gobierno, sobre todo en el verano, son contradictorias, permiten eventos masivos, difunden salir a vacacionar, realizan eventos en plazas, eventos deportivos, culturales, abren los aeropuertos, disminuyen los aforos, mucha movilidad. Las personas que llegan del extranjero no tienen restricciones. El virus no apareció espontáneamente, lo trajeron desde afuera. Los culpables de todo este desastre, dice Pepe, se van el 11 de marzo y se lavarán las manos. Macarena Rodríguez, entre tanto, también opina sobre la pregunta del día. ¿Están las condiciones para el retorno a clases presenciales? Jamás han estado las condiciones, argumenta. No hay aforo, están todos amontonados. En el caso de los más pequeños se sacarán las mascarillas y compartirán sus alimentos. Supongo que darán alimentación, desayuno, almuerzo, y ahí estarán todos amontonados en los comedores sin mascarilla. Bueno, de hecho así va a ser. No sé si amontonados, pero Junaep va a entregar la alimentación en los colegios a partir del 11 de marzo. Ya no se van a repartir las canastas como en algún momento sucedió. Óscar Manuel Soto Garrido, gracias por estar con nosotros. No a las clases presenciales, categórico, no a las clases presenciales. Miradas que, por cierto, dan cuenta y reflejan la sensación que hoy por hoy existe acerca de la gran inquietud que naturalmente se ha tomado las diferentes miradas y conversaciones sociales en torno a un tema que se convierte en crítico, de alta urgencia. ¿Están las condiciones para el retorno a clases presenciales? Y usted dirá, pero si falta un mes pasa muy rápido. Y además estamos en una cifra de contagiosidad que es sumamente alta. Volver a clases, insisto, implica evaluar una serie de detalles y aspectos que son bastante importantes y que van desde el momento en el cual el niño o la niña sale de su casa hasta que regresa a su domicilio, incluyendo obviamente la ida y la vuelta y por supuesto la subsistencia diaria dentro del establecimiento educacional. ¿Estarán las condiciones dadas? ¿Estaremos preparados como sociedad para enfrentar este retorno que es obligatorio a partir del 2 de marzo? ¿El gobierno actual recapacitará o estaremos en una situación que va a ser contradictoria? ¿Habrá gente más preparada que otra para el fenómeno que se está advirtiendo? ¿O tenemos que esperar hasta que el 11 o 12 o 13 o 14 de marzo el nuevo gobierno que se instalará por esas fechas tome otro tipo de determinaciones? Ante todo, lo único que podemos sugerirles es que se cuide para evitar un contagio. El resto ya no está en nuestras manos.
2.087 contagios de COVID-19 fueron informados durante las últimas horas. Ayer tuvimos el máximo regional, 2.140, pero seguimos sobre los 2.000 casos nuevos en el territorio maulino. Otra vez hubo fallecimientos, por desgracia. 3 personas perdieron la vida, elevando a 1.888 el número de personas que han dejado de existir producto de un contagio asociado al coronavirus y sus variantes. 128.359 personas han contraído el virus en nuestra región del Maule a lo largo de estos 703 días de pandemia por coronavirus en Chile. ¿Cómo se observó esta situación? De los 2.087 pacientes que dieron positivo, 1.259 presentaron síntomas, 478 fueron asintomáticos, 350 fueron reportados por laboratorio y 954 a través del método de antígeno. 6.431 personas se mantienen con el virus activo en su organismo, cifras que son mucho más elevadas que en los momentos que consideramos críticos, como durante el otoño y el invierno del año pasado, e incluso del anterior, cuando todo comenzó. 128.359 personas han tropezado con el virus, 1.888 de ellas han fallecido y 119.722 han logrado la recuperación total o parcial. 213 personas se han contagiado 2 veces de COVID-19. ¿Es posible recontagiarse? 213 personas presentan esa condición aquí en la región. De los 2.087 contagios, 621 fueron notificados en Talca, 340 en Curicó, 172 en Linares, 105 en Molina, 93 en Constitución, 88 en San Javier, 83 en Maule, 63 en Parral, 56 en Cauquenes, 54 en Retiro, 44 en Longaví, 44 en San Clemente, 38 en Romeral, 31 en Teno, 31 en Sagrada Familia, 28 en Villa Alegre, 27 en Colbún, 19 en Chanco, 19 en Peyúgue, 16 en Licantén, 15 en Rauco, 15 casos nuevos en San Rafael, 13 en Río Claro, 11 en Empedrado, 13 en Pelarco, 8 en Curepto, 7 en Gualañé, 5 en Yerbas Buenas, 4 en Pencahue, 4 en Bichuquén y 20 turistas que vienen de otras regiones y que dieron positivo aquí en el Maule. En términos de casos activos, 1.887 personas presentan esa condición en Talca, 932 en Curicó, 674 en Linares, 350 en Molina, 279 en Cauquenes, 264 en Maule, 252 en San Javier están en etapa activa, 190 en Colbún, 157 en Longaví, 151 en Constitución, 137 en San Clemente, 137 en Parral, 92 en Retiro, 85 en Sagrada Familia, 77 casos activos en Peyúgue, 76 en Romeral, 72 en Villa Alegre, 72 también en Pelarco, 69 en Yerbas Buenas, 65 en Chanco, 53 en Teno, 50 en Río Claro, 41 en San Rafael, 40 en Rauco, 36 en Gualañé, 34 en Empedrado, 28 en Licantén, 27 en Curepto, 22 en Pencahue y 7 en la comuna de Bichuquén. Mañana Empedrado retrocederá a la fase 2 o de transición a contar de las 5 de la madrugada. Es la primera comuna maulina que este año retrocede a esa fase que se supone es mayormente restrictiva, aunque la fase 2 o de transición es igual a la fase 3 e igual a la fase 4 e igual a la fase 5. Es decir, hay reducción de aforos, pero no impedimento de movilidad. Así que técnicamente es como lo mismo. 37.468 personas dieron positivo en el territorio nacional, la cifra más alta hasta ahora. 37.468, y los casos que se notifican hoy viernes son los que corresponden al martes o tal vez al lunes, porque hay una demora, un desfase de entre 72 y 96 horas para conocer el resultado de las muestras. La situación se complicó a ese punto, o sea, nos podemos llegar a desfasar hasta una semana en los datos de contagio. 23,92% de positividad luego de conocerse también el mayor número de testeos, 141.234 que han tratado de ser evidenciados por los más de 180 laboratorios de secuenciación existentes en el país. 2.296.712 personas se han contagiado,
2.124.250 lograron recuperarse y 125.857 se mantienen con el virus activo en su organismo. 43 personas han muerto en las últimas horas. 39.867 han perdido la vida en toda la pandemia. Aumentó el número de pacientes hospitalizados, ahora son 545, y aumentó también el número de personas que están con respiración mecánica para sobrevivir, 431. El 90% de ellas o no se ha vacunado o no completó sus esquemas de inoculación. 256 camas críticas quedan disponibles en todos los hospitales del país, 19 de ellas en la región del Maule. ¿Cómo se comportó la emergencia en todo el territorio? ¿Cómo se dividen estos 37.468 casos? 695 en la región de Arica y Parinacota, 521 en Tarapacá, 1.597 en Antofagasta, 834 en Atacama, 1.770 casos en Coquimbo, 4.281 en Valparaíso, 14.439 en la región metropolitana, 1.502 en la región de O'Higgins, 2.087 en el Maule, 1.138 en el Ñuble, 3.030 en el Biobío, 1.870 en la Araucanía, 930 en Los Ríos, 1.886 en Los Lagos, 359 en Aysén, 523 en Magallanes y 6 de origen desconocido, es decir, pertenecen a alguna región del país o son ciudadanos extranjeros que no están avecindados en nuestro territorio. Lo hemos comentado desde el principio, a mayor número de testeos, mayor es el número de contagios. Pero ahora que hay un masivo interés de la ciudadanía, no damos abasto en el procesamiento. Es de esperar de que en algún momento alcancemos el punto de equilibrio. Y hoy lo único que nos queda es cuidarnos y protegernos para evitar el contagio que se ve prácticamente irrefrenable y descontrolado en este periodo. No se exponga innecesariamente y si va a descansar y va a recorrer la zona, hágalo con todos los resguardos correspondientes. Gracias por estar con nosotros, cuídense mucho y nos vemos el lunes.